amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero contarles un poco de mi experiencia con el tema de la salvación. En los dos videos anteriores yo les presenté con la Biblia lo que la Biblia dice acerca de la salvación, pero hoy día quiero hacer este tema más práctico. Ya hemos leído bastantes versículos. Ahora quiero contarles cómo yo he experimentado este proceso que les he narrado a través de mi propia experiencia. Sé que el tema de la salvación es un tema muy profundo. Sin embargo, al mismo tiempo es sencillo de entender. La Biblia lo llama un misterio. Porque en realidad es un misterio todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y cómo es que puede tomar nuestro lugar para salvarnos es un misterio. Sin embargo, como les digo, es tan sencillo que aún un niñito lo podría entender. ¿Y por qué les digo un niño? Porque cuando yo era niña fue que entendí lo que significaba el Evangelio y lo que significaba una amistad con Jesús. Y es lo que les voy a contar hoy. Aunque en un video pasado yo ya les he narrado cómo encontré la verdadera felicidad o cómo conocí al Señor. Pero lo que hoy les voy a contar es una pequeña parte de ese testimonio ampliado un poquito más y enfocado en el tema de la salvación. Pues bueno, quiero comenzar contándoles que cuando yo era niña veía unos dibujos en la tele, no sé si ustedes recuerdan La Casa Voladora, El Superlibro, que eran programas que te narran las historias de la Biblia. Y pues yo siempre fui muy sensible a escuchar esas historias y las analizaba y mi mente se abría, mi corazón también, al escuchar las historias de Jesús. Entonces recuerdo que una vez vi en la televisión, era creo que La Casa Voladora, y vi acerca del sacrificio de Jesús y cómo Él murió en la cruz por mí. Recuerdo que esa escena me impactó tanto que me puse a llorar frente a la tele. Y yo dije, ¿cómo es posible que Jesucristo, siendo sin culpa, no había hecho nada malo? ¿Cómo es posible de que haya sufrido tanto por mí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y en ese momento en mi mente no podía entender por qué Él había tenido que pasar eso por mí. Recuerdo que tenía aproximadamente unos 9 años cuando cuando yo vi ese capítulo y me puse a llorar frente a la televisión. Entonces esa fue mi primera experiencia que yo recuerdo que pude entender acerca del significado del sacrificio de Jesús. Yo les hablé acerca del nacimiento de la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Es creer en lo que no vemos, tener convicción de lo que uno espera y de lo que uno no puede ver. Entonces, ese momento, cuando yo era una niña, fue el momento donde nació esta fe en mí, en mi creencia, en el sacrificio de Jesús. Y luego, esta fe se fue desarrollando, como les dije, a través de oír la palabra de Dios o a través de continuar aprendiendo de la Biblia. Y eso sucedió conmigo cuando mi mamá me compró mi primera Biblia cuando yo tenía 11 años, porque me cambiaron de colegio, como ya les narré, y allí fue que comencé a sentir una pasión muy grande por la Biblia. A pesar de que era niña, tenía mucha curiosidad por saber qué había en ese libro. Entonces me acuerdo que yo la leía por mí misma, aunque al inicio no entendía mucho, pero me gustaba leer el Génesis y las historias y yo quería leer en orden hasta llegar al final de la Biblia. Lo que a mí me ayudó muchísimo era que estaba en un colegio cristiano donde tenía maestros que me enseñaban cómo leerla. Y llevamos el curso de religión, el cual era uno de mis preferidos, y me apasionaba aprender las historias y sus lecciones. Además, como comencé a asistir a la iglesia, recibí unas lecciones para niños y yo recuerdo que esas lecciones yo las leía cada día y las subrayaba y las coloreaba y se volvió una pasión para mí a esa edad, mi Biblia. Entonces, así fue que mi fe
se fue desarrollando y fue creciendo. Y eso fue produciendo en mí cambios de pensamiento en una época muy importante de mi vida, porque estaba, pues, digamos, en la pubertad. ¿Recuerdan los que han visto mi video de cómo conocí al Señor? Que a los 11 años yo tuve una depresión muy fuerte, que no se la contaba a nadie. Y fue en esos momentos donde yo me aferré aún más a la Biblia, a los salmos, y me identificaba con ellos. Y fue la Biblia la que me salvó de esa depresión en ese tiempo. Pues sin embargo no todo fue color de rosa, porque claro, en ese tiempo que yo estaba viviendo una depresión, luego que salí de esa depresión a los 12 años, comencé a experimentar tentaciones que para mí a mi edad eran difíciles de vencer. Y cada vez que caía en algo, en ese tipo de tentación, me sentía muy culpable y sentía vergüenza, sentía algo horrible que me ponía a llorar de la culpa. Y como yo ya había aprendido a pedir perdón a Dios, yo iba, me encerraba en mi cuarto y llorando le decía, Señor, yo ya no quiero hacer esto, porque cada vez que hago esto me siento muy culpable. Y me siento muy mal, por favor, sálvame. Y estoy seguro que ustedes han experimentado ese sentimiento de suciedad, de sentirse muy avergonzados de lo que han hecho y que quieren borrarlo, quieren no volverlo a hacer, pero de repente viene otra vez la tentación y vuelven a caer y es como que dicen, ¿y cómo me libero de esto? Entonces, en mi caso, yo pasé por una situación así a esa edad. Entonces así fue que yo experimentaba la culpa cuando hacía algo que estaba equivocado. Y bueno, esas tentaciones pues tenían que ver con cosas que veía en la televisión, que eran cosas que no estaban bien que una niña de mi edad vea a esa edad, ¿no? Y luchaba contra eso muchísimo, aparte que eso te inducía a hacer o buscar cosas que eran muy, muy negativas y vergonzosas. Y yo luchaba contra eso. Entonces es ahí donde yo experimentaba el arrepentimiento y luego la confesión de mis pecados, que era algo, digamos, constante. Pero, gracias a Dios, este arrepentimiento produjo frutos de santificación. ¿Por qué? Porque cada vez iba disminuyendo más y más hasta que finalmente casi desapareció por completo. Esto es lo que la Biblia llama una conversión, un cambio de corazón y de espíritu. Y bueno, también hemos visto aquí la lucha que mantenemos siempre con aquel viejo hombre, con el viejo hombre con todas sus pasiones desordenadas que quieren volver hacia nosotros, pero es una lucha diaria donde ese viejo hombre tiene que morir cada día. Y bueno, entonces los frutos, como les conté, son frutos que la Biblia llama de santificación. Eso quiere decir aquellos deseos de hacer el bien, de ayudar a otros, el cambio en nuestro carácter, y todo ello también iba surgiendo en mí, pero de manera natural. Nada era forzado y nada era porque alguien me lo decía que tenía que hacer, o porque la Biblia lo decía, o porque cuando iba a la iglesia predicaban de que tú debes hacer esto, lo otro. Yo nunca me sentí forzada a hacer nada. A mí me brotaba del corazón y me nacía hacerlo. Y es así como debe ser. Debe brotarte naturalmente hacer todas las obras de bien o todo lo correcto que el Señor nos enseña. Y bueno, por último, también habíamos aprendido cómo permanecer en el camino de la salvación. Y es que en realidad es una lucha diaria, es una lucha de cada día. Y en mi caso personal, por ejemplo, el estudio de la Biblia, que a mí me gustaba tanto y me apasionaba tanto, no siempre era fácil, porque habían días, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, que eran muy, pero muy ocupados y no encontraba un espacio
para tener ese estudio de la Biblia. Entonces era una lucha para mí, ¿no? A veces aprovechaba, en mis tiempos de universidad, aprovechaba los huecos, las horas libres y me iba a la biblioteca cuando no lo había podido hacer muy temprano porque desde temprano salía. Entonces esos huecos libres, espacios libres, aprovechaba para lo primero que hacía era coger mi Biblia y comenzaba a leerla donde esté. Y así yo iba buscando tener siempre ese tiempo cada día. A veces también aprovechaba los momentos que iba en el bus para sacar mi Biblia y comenzar a estudiarla, al menos allí, si es que no lo había podido hacer en otro momento. ¿Por qué? Porque yo había entendido cómo la Biblia me había ayudado ya desde niña y cómo en mi crecimiento yo había dependido tanto de ella para obtener victorias. Y era por ese aprendizaje que yo quería mantener esa constancia con la palabra de Dios. Y les digo que realmente es muy importante. Primero, aprender a estudiarla y luego mantener una constancia para así poder obtener victorias diarias. Así que, amigos, en conclusión, yo aprendí a tener una constancia en mi estudio de la Biblia, en mi relación con Dios, en mi amistad con Jesús. Y en realidad, como les cuento, era una relación de amistad, de amor, de compañerismo, de intimidad. Cuando yo oraba, me gusta contarle mis cosas personales a Dios como a un amigo, simplemente abrir mi corazón y comenzar a contarle todo lo que siento, mis luchas, incluso le cuento mis sueños. Cuando me levanto le digo, soñé esto, porque habrá sido, y comienzo a contarle lo que está dentro de mí, aparte, ¿no?, de las otras partes importantes de la oración también. Y yo sé que el Señor va a continuar perfeccionando su obra en mí, como lo dice su palabra, hasta el día de su segunda venida. Entonces, queridos amigos, yo los animo también a que ustedes puedan entrar en este camino que, como les digo, no es nada forzado. No deben sentirse forzados o obligados a hacerlo. Deben hacerles, y para ello deben tener un primer acercamiento a estudiar la palabra de Dios, los evangelios, el sacrificio de Jesús, y el trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo en sus corazones. Va a despertar la fe en ustedes y poco a poco el trabajo de ustedes es mantener esa constancia en la amistad con Jesús, en alimentarla a través de la palabra y la oración. Y el resto lo hará el Señor, produciendo frutos de arrepentimiento y de santificación. Así que, amigos, voy a seguir en oración por ustedes. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y sus pedidos de oración. Y si desean estudiar la Biblia, también pueden contactarme para lo mismo. Así que cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.